Maravilloso es el Señor. Aleluya. Santo es su nombre. La carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 en adelante, leemos: honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Maravilloso es el Señor. En esta hora, qué bendición una vez más estar con ustedes y compartir esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En esta ocasión seguimos en el libro a los Hebreos, el capítulo 5. Hemos estado viendo cosas muy preciosas, muy maravillosas acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es comparado como el sumo sacerdote. Sabemos perfectamente que Cristo vino, su propósito, hemos hablado ya de Él, por el cual vino a la tierra. Era necesario que fuese hombre, era necesario que tuviera la condición de hombre. Hemos visto ya en Filipenses capítulo 2, donde se nos muestra de que Jesucristo visto que Jesucristo, en el libro de Filipenses capítulo 2, dice que se despojó de su peso de gloria, de todo lo que él poseía, y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, aún se humilló aún más. ¿Cuál era la necesidad? Era porque tenía que ser igual que el hombre para poder redimir al hombre. Sabemos eso claramente. Y entonces ahora estamos hablando acerca del sacerdocio de Aarón. La palabra habla claramente acerca del sacerdocio de Aarón, y entonces expresa y dice en su inauguración, en su introducción, habla y dice que todo sumo sacerdote, hay 3 cosas importantes que vamos a ver en esta hora en cuanto a eso. Todo sumo sacerdote dice que es escogido entre los hombres a favor de los hombres. Entonces, primer punto es saber de que el sumo sacerdote es escogido porque viene a favor de los hombres. Su trabajo, su dedicatoria es para los hombres. En una ocasión, un pastor, o podemos decir de la mayoría de los pastores o los ministros del Señor, tenemos que saber claramente de que Dios nos llama para un propósito específico, y es ser intercesores, ser los que ministramos al pueblo. Mientras un trabajador sale al campo a laborar en medio del sol, cortando el pasto, haciendo tantas cosas, la profesión o la ocupación del pastor, del ministro, del sacerdote, debe ser, mientras ellos están ahí en el campo laborando, su ocupación debe ser un intercesor.
Debe ser el que está dedicado a preparar el mensaje, a orar, a clamar, a interceder por el pueblo. Para eso Dios entonces constituyó ministerios y sabemos que Dios levantó hombres de diferentes tipos de ministerios, pero el trabajo específico es a favor del pueblo. Eso es importante saberlo, que es a favor del pueblo, para interceder por el pueblo. Bendito sea el Dios de la gloria, para interceder por ti y por muchos otros. Bendito sea Dios. Entonces, encontramos, lo primero que dice entonces es de que Aarón, el sumo sacerdote, fue investido para favorecer al pueblo. Nadie más podía entrar delante de la presencia de Dios. No era fácil decir, vamos a entrar a la presencia de Dios. Tenía que tener los atributos. Tenía que estar preparado para eso y dedicado para eso. Entonces, Aarón venía y entraba en el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Pero, ¿cuál era su objetivo? Interceder por un pueblo. Ese era el objetivo de Aarón, interceder por un pueblo. Entonces, por eso Aarón, dice la palabra, todo sumo sacerdote, dice que es constituido a favor del pueblo. Es escogido por el pueblo y a favor del pueblo. En otras palabras, ese es el primer punto que podemos ver. El segundo punto dice también que no solamente por el pueblo, sino que también él, como sumo sacerdote, también tenía que interceder por él mismo. Oiga, qué importante eso. O sea, el pueblo en un estado de pecado, de dificultades, de necesidades, pero también habla acerca del sumo sacerdocio, que era el de Aarón, que también sufría de debilidades, que sufría de necesidades. Entonces también necesitaba no solamente por él, por el pueblo, sino por él mismo. Porque él también estaba sujeto a muchas clases de debilidades, muchas veces fallaba a Dios como hombre, entonces también tenía que tener su oportunidad, su tiempo, su medio, también para decir, Señor, aquí vengo también a poner sacrificio, pero ya no por el pueblo, sino ahora por mí mismo. Eso es lo que dice la palabra, tenía que ofrecer sacrificio por él mismo, a favor del pueblo y también por él mismo. ¡Qué bueno es el Señor! Ahora, amados, el sacerdote entraba entonces delante de la presencia de Dios para interceder por el pueblo, por el pecado del pueblo. Ahora, algo importante que debemos de saber, el pueblo constantemente pecaba contra Dios, el pueblo constantemente le fallaba a Dios, todo hombre, aún hasta el mismo sacerdote le fallaba a Dios, pero hay algo que es importante, y es de que para el pueblo de Israel, solamente habían dos clases de pecado. Uno por el cual se podía interceder y había otro por el cual definitivamente no se intercedía. Por ahí el capítulo 10, verso 25 de Hebreos dice, porque si pecáramos deliberadamente, entonces ya no hay por qué más clamar. En otras palabras, ahora tenemos que referirnos a esto muy cuidadosamente. ¿Por qué muy cuidadosamente? ¿Cuál es aquel pecado? Se llamaba pecado de ignorancia y pecado de conciencia. También en términos griegos se llamaba omisión y pecado de comisión. El pecado de omisión era aquel pecado de ignorancia. Eso no quiere decir de que la persona definitivamente lo hizo sin saber que lo estaba haciendo. Pero ¿cuál es ese pecado de ignorancia? Es cuando hay veces en la vida de la persona han habido momentos como creyente o como hombre, como usted quiera llamarlo, donde ha incurrido en alguna falta delante de Dios. Entonces esa falta se incurrió, pero a la misma vez, por causa de su debilidad, se incurrió en aquella falta, pero a la misma vez se arrepiente de corazón, siente el sentimiento de corazón de arrepentimiento. Vamos a poner un ejemplo más claro. Si por ejemplo, usted tiene un problema con una persona o usted ha tenido un problema con su esposo y entonces usted se enojó con él, se airó y aún hasta ese día lo dejó sin desayuno. Pecaste, claro que sí, te airaste, pecaste. Es un pecado que es de ignorancia, pero a la misma vez lo pensaste, porque te enojaste, porque no fue
no fue de tu agrado cierta cosa y entonces reaccionaste en ese momento. Aún han habido algunos que hasta le han tirado algo encima o alguna cosa de esa sucede o pegaste gritos y cosas así, pero sigue siendo un pecado de omisión, donde por causa del carácter, por causa del momento, por causa de lo que está pasando, cometiste ese tipo de pecado. No, o sea, no, lo que no quiero es que usted cree que es un pecado donde iban llevando a un ciego y cayó en un hueco y no sabía que iba a caer en el hueco. No, cuando estamos hablando de ese pecado de ignorancia, es que lo cometiste, sabías que lo ibas a cometer, pero en medio de ese momento del calor o de la oportunidad de lo que estaba pasando, lo cometiste. Pediste perdón, Dios te perdona y arregla las cosas. Pero si usted, teniendo en su mano una pistola, puede haber pensado en matar a aquella persona, pecaste con solo pensar en matarla. Pecaste con solamente haber tomado la pistola en tu mano. Sigue siendo de ignorancia, pero lo pensaste, lo planeaste. Pero cuando llegó el momento, no lo ejecutas. Pero cuando la persona de mal corazón sabe que le va a quitar la vida a aquella persona, sabe que eso va a ser para siempre, entonces de mal corazón dice, es que lo mato porque lo mato. Y aunque el Espíritu de Dios te está hablando y te diciendo no lo hagas, dice, es que lo mato porque lo mato. Y entonces disparas. Entonces ya no es un pecado de ignorancia, ya es un pecado de maldad humana, es un pecado donde la maldad te salió de lo más profundo del corazón para hacerlo. Entonces ya deja de ser de ignorancia directamente. Pongamos otro ejemplo. Usted puede estar tal vez frente a la pantalla de televisión y de repente estabas viendo o frente a la computadora y de repente te salió una escena no muy agradable y quizá por unos segundos, ponga atención, dije, por unos segundos te quedaste viendo, pero de repente dices, no, estoy pecando contra Dios. Siempre pecaste, frenaste, inmediatamente cerraste aquello, pero siempre pecaste. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Pero está el otro pecado donde deliberadamente vuelvo a ver para acá, vuelvo a ver para allá y me deleito y me quedo viendo y más bien comienzo a verlo y comienzo a practicar el verlo a escondidas, que nadie se dé cuenta que lo estoy haciendo. Ya es un pecado donde ya la maldad ha entrado en mi corazón y deseo seguirlo haciendo siempre. De hecho, que ese tipo de pecador ya no siente ni reprensión, ya no le incomoda lo que está haciendo, más bien lo hace con gusto, con alevosía. Entonces el costumbrismo hebraico decía que estaba entonces el pecado de ignorancia y está el pecado de la maldad, donde ya en el corazón lo marginó. Dice entonces, si pecáramos, capítulo 10, verso 25, si pecáramos deliberadamente, ya no hay más por qué interceder. Eso es en cuanto a Hebreos, perdón, en cuanto al Antiguo Testamento, en cuanto a la ley. Recuérdense que si una persona era hallada en el estado de adulterio, ¿cuál era el castigo? Traían a las dos, agarraban piedras y todo el pueblo lo apedreaba. Ese era el castigo, apedrearlos directamente. Entonces ya no había nada más que hacer, estaban muertos, no había nada más que hacer por ellos. Pero cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que le trajeron a una mujer y le dijeron, la hemos hallado en el acto, en el estado, en el acto de adulterio, y la trajeron delante de Jesús, Jesús nos dijo, bueno, cumplamos, apedréenla, se terminó todo. Aquí es donde comenzamos a manifestar y comprender la gran misericordia de Dios y comprender el corazón de Dios para con los hombres,
para comprender su debilidad. Recordemos que hemos hablado en capítulo 4 de Hebreos, hablaba acerca de eso. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Entonces, resulta que a esta mujer, Jesús, ¿qué le dijo? No le dijo, bueno, váyase, esté tranquila, siga lo que estaba haciendo. No, primero que nada, a los que traían las piedras y estaban dispuestos a apedrearla, si el maestro decía apedréenla, Jesús ya conocía que lo que querían era tomarlo a él para luego decir de que Jesús está violentando lo que los romanos están impidiendo y está causando revueltas. Pero Jesús también, conociendo el corazón del hombre, y que Jesús no vino, él mismo dijo, yo no vine a buscar a justos, vine a buscar a pecadores. No, el sano no tiene necesidad, son los enfermos los que tienen necesidad. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Primero comenzó a escribir en el suelo. ¿Y qué hizo? Dijo, el que no tiene pecado, el que está libre de culpas, arroje la primera piedra. Ahí habían maestros de la ley, ahí habían sacerdotes, había toda clase de pueblo, los grandes que venían juzgando a esa mujer. Pero ¿qué pasó al final? Uno a uno comenzaron a soltar las piedras y de calladito se fueron yendo, se fueron caminando, se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque cada uno de ellos también necesitaban ser salvos. Cada uno de ellos estaban cargando también pecados de culpa en su corazón. Cuando se fueron todos, Jesús sigue agachado, levanta su rostro y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, maestro, todos se han ido. Eso fue lo que dijo, maestro, todos se han ido. ¿Qué le dijo él a la mujer? Yo tampoco te condeno. Vete. Pero de una vez le dijo, con el hecho que no le condene no quiere decir que no le dio también el remedio a su situación. Vete y no peques más. ¿Qué quiere decir con eso? Porque está el tipo de pecador que insiste en vivir en el pecado, que una y otra vez insiste en volver y seguir ahí. O sea que si esa mujer hubiera vuelto otra vez al adulterio, al pecado de adulterio, ni Jesús mismo puede rescatarla. Pero Jesús le dio una oportunidad, le dijo, has pecado, yo te perdono, pero no peques más. Pero el pueblo de Israel, para el tiempo de la ley, decía, el que quiebre, el que quebrante uno de estos mandamientos, muere por todos. Ese era el sistema de la ley. Por eso es que más adelante, en este mismo libro de Hebreos, vamos a ver de que dice de que los pecados, los sacrificios que se hacían, no podían libertar al hombre de todo. Por eso es que vino Cristo, para transformar la vida del hombre, para cambiarlo. Amigo, usted que me escucha, yo quiero decirte en esta hora que el único que puede cambiarte se llama Cristo Jesús. Si usted está hundido en el pecado del adulterio, de la fornicación, de la laxivia, usted está hundido en el pecado del homosexualismo, del lesbianismo, sí, porque se llama pecado también, usted necesita a Jesús. Él es el único que puede cambiarte. Usted dice, pero no sé qué pasa, no puedo cambiar. He ido a la asociación tal, he ido a los otros tal, he tratado por aquí, me tuvieron sano durante 2 años, pero de repente volví a sufrir una recaída. ¿Sabe por qué sufres una recaída? Porque aunque cambiaste un poco socialmente, pero espiritualmente necesitas la transformación que solamente Jesucristo puede dar. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Entonces el sumo sacerdote
entraba delante de la presencia de Dios y ofrecía sacrificios, ofrecía oración, ¿sí? Porque después de pasar por el altar del sacrificio y pasar por el lavacro y pasar por el altar del incienso, que es donde se ofrecían las oraciones, ahora una vez al año le tocaba que entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo que había estaba el arca del pacto. Sobre el arca del pacto había una cubierta que le llamaban el propiciatorio. Sobre el propiciatorio, que estaba hecho de oro puro, estaban los querubines con las manos extendidas y con la cabeza como en señal de adoración, y en medio de esa arca descendía el fuego de Dios, una luz de Dios descendía y en medio, y la voz de Dios salía de en medio de los querubines y hablaba al sacerdote. El sacerdote clamaba en medio de ese lugar. Aleluya. Clamaba a Dios por el pueblo, pidiendo la dirección de Dios, pidiendo una respuesta de Dios. Dios venía y conversaba con el pueblo, con el sacerdote en medio de los querubines. Ahora, ese arca y esos querubines, cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis y a otros libros donde encontramos lo que es estar en la presencia de Dios, Dios está en medio de querubines. Dios está en medio de ángeles, arcángeles, querubines, y el trono de Él está en medio, y los querubines adoran a Dios, santo, santo, día y noche, bendito sea el nombre del Señor. Aunque no hay noche, estamos hablando como en términos humanos, porque ahí no hay noche, ahí es todo el tiempo. Pero algo muy peculiar, y es cuando la palabra dice de que también el sacerdote estaba sujeto a debilidades. Oiga eso. Y que también tenía que interceder por él mismo. Déjeme explicarle una cosa. El sacerdote tenía primeramente que nada que ofrecer sacrificio por él antes de entrar en el lugar santísimo. Y tenía que ser propicio. O sea, cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, entraba temblando. ¿Sabe por qué entraba temblando? Porque si no era de agrado a Dios y tenía pecado y no había hecho las cosas conforme Dios le mandó que las hiciera, caía muerto en ese mismo lugar. Entonces el sacerdote tenía que procurar entrar ahí, pero saber de que él también tenía que ser apto delante de Dios. Ese era Aarón. Aarón entraba temblando delante de la presencia de Dios. Era el sumo sacerdote. Entraba temblando, sabiendo. Es más, en la vestidura del sumo sacerdote, perdón, habían como unas pelotitas y habían unas campanillas. Una pelotita, una campanilla. Una pelotita, una campanilla. Todo el borde de la vestidura del sacerdote. Y en la cintura, o el cinto del sacerdote, iba también, y él iba amarrado como con un mecate. Si el sacerdote caía muerto, nadie podía entrar a decir, mira, con permiso voy a sacarlo. No. El sacerdote constantemente estaba caminando, intercediendo, y el pueblo escuchaba las campanillas sonar. Eso significa que está vivo todavía. Eso significa que está apto delante de Dios. Pero si las campanillas dejaban de sonar después de un buen rato, el pueblo sabía, no lo logró. No estaba apto. Se murió. Y entonces lo sacaban. Lo hacían jaladito y lo sacaban afuera. Porque nadie podía entrar ahí a la carrera solamente porque eso había sucedido, porque también podían morir. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces,
Aarón estaba sujeto también a esto, a que primero necesitaba estar apto él delante de Dios. Todo hombre de Dios, todo ministro, tiene que saber, antes de poder ministrar al pueblo, primero necesitamos también entrar en la presencia de Dios y que Dios nos ministre a nosotros. Todo ministro de Dios sabe de que antes de poder hablar la palabra, primero necesita santificarse en la presencia de Dios. Necesita ser agradable delante de Dios. Necesita saber de que su vida está viviendo una vida santificada, una vida apta en la presencia de Dios. Y entonces podrá entrar confiadamente al trono de la gracia. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. Entonces, día a día, todo hombre de Dios, no hay ningún hombre de Dios que pueda decir, es que ya yo no ocupo, no. Por eso que constantemente el hombre de Dios tiene que estar en la presencia de Dios, tiene que estar consumido en la presencia de Dios, buscando el rostro del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tiene que estar apto para poder traer palabra al pueblo, para poder ministrar al pueblo, aleluya. Ahora, qué importante, porque no solamente el ministro de Dios, el músico, el que canta, también debe estar apto porque están ministrando al pueblo. Un músico, hoy en día los músicos han tomado como que el ministrar a Dios solamente depende de que usted tenga un buen talento. Usted puede ser un buen músico, pero déjeme decirle una cosa, en el mundo exterior existen super cantantes, super músicos, pero Dios no anda buscando super músicos, anda buscando adoradores, gente que le ame a Él, que comprenda que antes de ser un profesional en la música, debe ser un verdadero profesional en adoración a Dios. Nadie puede atribuirse y creer que va a ministrar delante de Dios y que porque canta muy bonito, porque tiene una linda voz, es suficiente. No, usted puede estarse engañando usted mismo. ¿Por qué? Porque primero debe ser usted ministrado en la presencia misma de Dios. Debe ser usted ministrado en la presencia de Dios. Si usted no llora con esa organeta, si usted es de esos que toca la organeta y no puede llorar usted a solas en la presencia de Dios mientras toca, usted todavía no está preparado para ministrar al pueblo. Si usted tiene un instrumento de percusión, una batería o cualquier otro instrumento que usted tenga, una guitarra, y si usted no ha aprendido todavía que mientras toca ese instrumento a solas, que el Espíritu de Dios también te tome, porque estás adorándole a solas con Él, no estás apto todavía para ministrar delante del pueblo. Eso es importante saberlo. Hay músicos que llegan a ensayar, creyentes, músicos cristianos, estamos hablando de creyentes, llegan a un ensayo musical y creen que llegan como a un picnic, que llegan un día de esparcimiento y no toman las cosas en serio, llegan a bromear, a vacilar, muchas veces hasta usan el púlpito, en medio del púlpito están en bromitas, en vacilones, en cosas. Entonces no les da oportunidad a Dios de ministrarlos a ellos. Pero si por cada ensayo que usted hace, lo tomara en serio, sabiendo que lo primero que usted necesita no es talento humano, sino talento espiritual. Lo primero que usted necesita es que Dios tome tu vida en medio de ese ensayo y que Él te dirija qué es lo que quiere para el pueblo. Así como el pastor le ora a Dios y clama a Dios para que le dé el mensaje que es apto para el pueblo. ¿Qué sería si el músico, el cantante, el cantor y el músico se pusieran de acuerdo a pedirle la dirección a Dios? Señor, ¿cuáles son los cantos, los himnos que tú quieres que nosotros ministremos al pueblo el día domingo?
o cualquier otro día entre semana. Pero no, a veces venimos y corremos a buscar un himnario, le comenzamos a dar vuelta, este me gusta, este no me gusta, ah, qué lindo este canto, sí, está muy bonito, ¿verdad? Sí, parece que este va a verse bonito. ¿Para qué se va a ver bonito? Para lucirme yo, para que vean que tengo una voz quebrada, que sé hacer entonaciones de bajar, de subir, que agudos, que graves, todas las cosas que ustedes son muy profesionales sabiendo eso. Pero antes de eso se necesita estar en la presencia de Dios. Aleluya. Antes de eso hay que aprender a estar en su presencia y diciéndole: Señor, es de tu agrado, yo necesito esto. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Versículo 4 nos continúa diciendo: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Maravilloso es el Señor. Recordamos entonces, amados, este es el tercer punto que queremos tocar en cuanto al sacerdocio. El primero es de que el sacerdote es constituido por los hombres a favor de los hombres. El segundo punto, encontramos que Aarón también necesitaba, el sacerdocio necesitaba también hacer ruegos y sacrificios por él mismo, porque él mismo estaba sujeto a debilidades y padecimientos. Bendito sea el Señor. Pero este tercer punto ahora dice: nadie toma por sí mismo esta honra, si no es puesto por Dios. En otras palabras, que nadie se atribuye ser sacerdote si no tiene un llamado de Dios. Aarón fue puesto, fue instituido por Dios. Moisés recibió todas las instrucciones del hijo: vas a poner a Aarón así, vas a vestirlo de esta forma y él será el sumo sacerdote. Entonces nadie puede por sí mismo decir: es que yo decidí ser sacerdote. No, en ninguna manera. Entonces ahora encontramos también que dice: y Jesucristo también, él no fue puesto por sí mismo, sino que Dios mismo, Dios Padre mismo, lo constituyó o lo presentó también como sacerdote. ¿Cómo es esto? Si vamos al río Jordán, allá en las orillas del río Jordán, cuando Jesucristo es presentado, es bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma, dando confirmación, ¿verdad?, directamente y llenándolo de su presencia. Pero también hubo una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Según el costumbrismo, la costumbre judía, para que un sacerdote ya era constituido como sacerdote, entonces también había una costumbre donde el padre venía ese día cuando ya iba a ser investido, y tenía que el padre venir y presentarlo delante del pueblo y decir: presento a este mi hijo porque se va a dedicar, para que sea dedicado directamente al ejercicio o al oficio sacerdotal. Entonces cuando Dios dice: este es mi hijo amado, lo está ofreciendo, está diciendo: este es mi hijo amado, lo ofrezco para el ejercicio como sacerdote. Ahora recordemos que era un sacerdote. Un sacerdote, esta palabra representaba un puente, el que hace un puente. O sea, el sacerdote era el puente entre Dios y los hombres. Jesucristo entonces se presenta delante del pueblo, delante de la humanidad, y es el puente. No hay otro. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos acercarnos y ser oídos por el Padre. Eso es lo que está diciendo la palabra en este momento. Bendito sea el Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, el sacerdocio de Cristo, ahora lo que vemos es algo importante que dice, porque dice que es presentado. Y dice: este es mi hijo. Dice, nadie lo puso, sino el que dijo: este es mi hijo, directamente. O sea que Jesucristo, si lo analizamos bíblicamente, ahora es comparado con el sacerdocio de Aarón, y dice que es superior. ¿Alguno tendrá duda de eso? Es superior
al sacerdocio de Aarón, porque el sacerdocio de Aarón estaba lleno de debilidades. El sacerdocio de Aarón solo servía para el pueblo que estaba ahí cerca. El sacerdocio de Aarón tenía que estar ofreciendo sacrificio por él mismo, porque estaba lleno de debilidades. También pecaba, también le fallaba a Dios. Pero entonces Dios, perfeccionando el sacerdocio, entonces a través de Jesucristo vino el sacerdocio perfecto. Vino el sacerdocio que es entregado delante de los hombres. Bendito sea el Señor. A favor de los hombres. Pero no solamente a favor de un grupo, a favor de toda la humanidad. Por eso vino Cristo. Hay algunos que cuando viene la Semana Mayor o Semana Santa celebran y lloran y dicen Jesucristo murió, pero la gran mayoría no sabe ni tan siquiera por qué Cristo murió. La mayoría no sabe ni tan siquiera por qué Cristo derramó su sangre. Pero Jesucristo en este momento entra como el sacerdote, como el intercesor delante de Dios por el pueblo, a favor de los hombres, pero perfecto, perfecto. En otras palabras, no era un sacerdocio que tenía fallas, era un sacerdocio perfecto, era un sacerdocio infalible. Después de él no ha habido ningún otro, ningún otro. Hay algunos que se han autodenominado y han dicho, bueno, es que el fulano tal es infalible. No hay hombre sobre la tierra que haya sido infalible. Todos han fallado. Si nos remontamos a los tiempos bíblicos, a los grandes hombres de Dios, que Dios habla y marca la vida de ellos grandemente en muchos pasajes de la Biblia, y dice, si viniera Moisés, si viniera David, si vinieran tales hombres, si viniera Abraham, hablando de hombres que fueron perfectos delante de Dios, pero tuvieron fallos. Abraham llegó a Egipto, ¿y qué hizo Abraham? Comenzó a mentir y a decir de que esa no era su esposa y muchas otras cosas. Tuvo muchas debilidades. Si hablamos de David, no tenemos que ni decir, todos saben también que David cayó en adulterio. Si hablamos de muchos, pero sin embargo, la misericordia de Dios fue con ellos y los alcanzó. Maravilloso es el Señor. Pero cuando se trata de Jesucristo, no hubo falla. El sacerdocio perfecto. Ahora, si seguimos leyendo los pasajes, encontramos algo muy interesante, que dice que también Jesucristo, oiga esa palabra que dice que por lo que padeció, dice que ofreciendo en su carne ruego y súplica por todos, oiga eso, ofreciendo en su carne, como hombre, como ser humano, ofreció en su carne ruegos y súplicas. ¿Qué quiere decir cuando dice que ofrece ruegos y súplicas? Al que lo podía librar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como hombre, sintió. Sí, insistimos mucho en esto porque hay muchas sectas que han querido decir que Jesucristo no sintió nada, pero como hombre sintió y pasó todas las debilidades y las pasiones que un hombre podía pasar. Entonces, dice que ofreció ruegos y súplicas. Esa palabra ruego, esa palabra súplica, no es una palabra común que nosotros usamos aquí literalmente. Cuando habla que ofreció ruegos y súplica, está hablando de un derramar de lo más profundo. Está hablando de un dolor agónico. Está hablando de un clamor y un dolor agónico. En algunas versiones para los hebreos, habían dos clases de ruegos. Estaba el ruego común, que era el que una persona se presentaba y simple y sencillamente hacía un ruego, una intercesión, y estaba el otro donde derramaba, donde vaciaba su alma, donde el dolor era tan profundo que le causaba lágrimas. ¿Ve? Está el ruego común, pero que sin lágrimas, donde dice, vamos a rogarle a Dios para que nos ayude,
Y está el ruego con lágrimas. ¿Cuál es este ruego con lágrimas? Ese punto donde quizás usted y yo hemos llegado a veces, donde el corazón se desvanece, donde usted siente ese corazón como gelatinoso, donde usted siente que las fuerzas se le han ido. Y entonces las lágrimas fluyen libremente. Yo no estoy hablando de aquel que llora por cualquier cosa. Estoy hablando de aquel que llora porque en realidad ha sido quebrantado por el momento que está pasando. Y cuando la palabra dice que él ofreció ruegos, está hablando de que ofreció lágrimas. Cuando dice que ofreció súplicas al que lo podía librar, es porque en su carne también sentía el dolor, sabía lo que había de padecer, podía sentir el trago amargo que tenía que pasar. Pero lo hizo, también hizo ruegos y súplicas por todos nosotros. Maravilloso es el nombre del Señor, aleluya. Al que lo podía librar. Pero hay un punto que dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Usted tiene que saber una cosa, cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo y la misma palabra, no toda palabra usted puede tomarla literalmente. Recuerde que cuando hablamos en el original griego hay palabras que tienen un significado amplio, directamente. Entonces cuando habla acerca de que aprendió la obediencia, suena como que bueno, Jesucristo tuvo que venir a aprender, no. Lo que está diciendo es que experimentó como hombre todo lo que un hombre experimenta. Cambian las palabras. No es lo mismo decir aprendió como que dice, mire, es que vino a una escuela a aprender. No, lo que está diciendo es que experimentó, pasó por todos los ángulos que se tenían que pasar, se sujetó a todos los ángulos necesarios para ofrecer el sacrificio perfecto. Eso es lo que está hablando cuando habla acerca de que aprendió la obediencia, experimentó en su carne, en su ser, la obediencia. Aleluya, maravilloso es el nombre del Señor. Y entonces Jesucristo pasó por todas estas etapas. Esto es lo que está hablando el escritor de Hebreos, nos está diciendo. Entonces, como sacerdote, ofreció el más perfecto sacrificio, porque tenía que estar apto para ofrecer ese sacrificio. Y también como sacerdote, comprendía la necesidad del pueblo, porque experimentó, como dice la palabra, aprendió, experimentó los sufrimientos, el dolor, la necesidad. Cuando dice que estaba en el Getsemaní y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, no crean que es una hipérbole. Estamos hablando de una realidad cuando el hombre llega a lo más duro de su vida, cuando llega a un estado crucial, donde lo que le sale no es solamente un simple sudor, no, le sale algo espeso por la agonía allá en el Getsemaní. Luego cuando es llevado, golpeado, experimenta también, dice varón experimentado en quebranto, dice Isaías capítulo 53, experimentado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Todos hemos escuchado de la famosa pasión de Cristo, que no es una exageración. El látigo romano tenía unos garfios, y esos garfios, cada vez que tiraban el latigazo, arrancaban piel, con un poco también de carne por dentro, arrancaban lo que se les venía, y se le daban 40 latigazos. Eso era un azote romano. Se le daban 39, porque si se le daba el número 40, entonces había una ley que decía que si se le daba 40, tenía derecho a devolverle los 40 al verdugo. Entonces solo se le podían dar 39, pero se le llamaban 40. El número 40 era de perdón.
Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, experimentó en su carne primero, en el Getsemaní, la agonía de saber todo por lo que tenía que pasar. Inclusive dice que ofreció ruegos y le pidió al Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Eso está dando a entender que estaba sintiendo lo más difícil en su carne. Luego de eso, encontramos también de que fue con el látigo. Pero no solo les bastó el látigo, tomaron la corona de espinas, esas espinas grandes, no sé cuántos de ustedes han visto unas enredaderas de espinas que son bastante enormes, por lo menos de 2 pulgadas de largas, y le clavaron esa corona de espinas en su cabeza. Pero no bastó eso, sino que también lo pusieron a cargar aquel madero, aquella cruz, rumbo al Gólgota. Y no bastando eso, tomar sus pies y clavar esos clavos. No crean que eran clavitos pequeños, eran clavos enormes. No sé cuántos de ustedes conocerán los clavos de los rieles del ferrocarril de antes, pero eran unos clavos gruesos, grandes en tamaño, por lo menos unas 4 pulgadas de largo. Pero el grosor era como el tamaño de un pulgar. Ese era el grosor del clavo. Bendito sea el nombre del Señor. Y le traspasaron sus manos. Algunos expertos que han tratado de definir, dicen, si lo hubieran clavado directamente en la palma de la mano, es posible que se desgarre. Y entonces han tratado de decir que no fue en la mano, sino más bien que tuvo que haber sido aquí. Yo discrepo en una sola cosa. Y es que cuando Jesús le dice a Tomás, ven y méteme tus dedos en mis manos, no se le ve aquí, sino que se le ve que fue en las manos. Posiblemente es más fácil decir que cuando lo clavaron, aparte de meterle los clavos, también le amarraron las manos con fortaleza sobre el madero para que no le hiciera toda la fuerza sobre los clavos. Pero bueno, ya eso sería profundizarnos ya a la ciencia, tratar de descubrir todas estas cosas. Pero estamos hablando acerca del sacrificio, estamos hablando del sufrimiento que padeció. Entonces, por lo que padeció, aprendió la obediencia, experimentó todo. Experimentó todo. Eso fue Jesucristo. Amado hermano, amigo, ya estamos concluyendo esta parte, el tiempo avanzado. Quiero decirte, Jesucristo pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Esto es para el amigo que me escucha, que me está viendo a través de este medio. Amigo, usted necesita reconocer a Jesús. Jesucristo ya hizo todo por ti. El sacerdocio de Cristo fue perfecto por ti. Él ruega y sigue rogando por ti allá arriba en el reino de los cielos. Pero el requisito también es que usted ofrezca su vida delante de Él. El requisito es que usted le diga, Señor, yo quiero ser. Yo recibo ese sacrificio. Yo recibo ese sacerdote. Yo quiero que ruegues por mí y Él rogará por ti. ¿Qué le parece si usted hace una oración rápida conmigo, entregando tu vida a Cristo a través de este medio? Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Ora conmigo. Dígale, gracias Señor. Y en esta hora yo reconozco mi necesidad de ti. Quiero pedirte perdón. Quiero aceptarte como el sacerdote que eres, para que intercedas por mí delante del Padre, por mis pecados. Para que tú entres a mi vida, a mi corazón, para que tú transformes mi vida, oh Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, ante tu presencia estoy y te doy gracias. Gracias, amado hermano, amigo, que Dios te bendiga en esta hora. Dios les bendiga una vez más. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor.